Hola, espero que estén muy bien. Fíjense que estoy a punto de arrancar mi nuevo curso de Derecho Administrativo en la universidad. En otros semestres hay gente que me dice en Twitter que si los puedo invitar. Lamentablemente pues, es una universidad privada y no les puedo abrir el espacio. Pero pues, quería aprovechar que estoy preparando clases y me gustaría hacer un ejercicio de tratar de irles dejando pequeñas síntesis de preparación sobre un curso de Derecho Administrativo, que creo que les puede interesar si les llama la atención el área, si quieren pequeñas ideas para discutir. Y bueno, voy a tratar de hacer esto una vez a semana y ir subiendo las cápsulas y cualquier cosa, pues sus comentarios y cualquier sugerencia. Entonces, vamos a arrancar con el inicio de un curso de Derecho Administrativo. A mí hay una parte que no me gusta de la tradicional forma de enseñar cosas jurídicas, ¿no? Que es entrar a la parte histórica y decir el derecho civil en Roma, el derecho civil en Grecia, el derecho civil en no sé qué, antecedentes en el México precolonia. Es como, sí, sí es bien importante saber que muchas de las instituciones que tenemos en la actualidad tienen antecedentes o se gestaron en otras épocas. Pero a mi gusto la forma de abordar eso es cuando uno está revisando una institución, pues en el momento en el que quiere entender o explicar por qué está esa institución ahí, vale la pena ir al lado histórico. Del otro lado, la verdad es que esa típica tradición de entrar al libro y meterle 10 capítulos de antecedentes históricos no me gustó mucho. Hecha esa aclaración, pues bueno, tradicionalmente todavía los cursos de Derecho Administrativo empiezan por una parte del contexto histórico y si bien, insisto, no soy muy fan, quiero comentar nada más un par de cosas que sí me parecen relevantes al momento de pensar el derecho administrativo. Vamos a ver cuáles son esas cosas históricas. Primero habría que pensar que los civilistas, mercantilistas, los que hacen derecho penal siempre llevan la historia de su derecho hasta cientos o miles de años atrás. Y cuando hablamos del derecho administrativo siempre se dice que es un derecho relativamente nuevo, un derecho que tiene 200 años. ¿Por qué? Porque normalmente se dice que el nacimiento del derecho administrativo se dio con el nacimiento del Estado moderno. Como si antes no existiera el derecho administrativo. Y esto es, vamos a decir, medio cierto, medio falso. ¿Por qué? En efecto, hay algo que nos aporta la historia y que es relevante para entender el derecho administrativo actual, que es que el nacimiento del Estado moderno, que se da básicamente a partir de dos momentos históricos, que es la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. Estos dos momentos históricos que se dan más o menos en el mismo plazo de 20 años, lo que nos generan es la caída del Estado monárquico y la aparición de un nuevo Estado que ya no tiene su centro y fundamento en la figura del rey o en Dios, y Dios pasándosela al rey, sino ya es un Estado que tiene su base en el pueblo, ¿no? La nueva concepción del Estado como un ente destinado a servir o con base en la soberanía popular. Y esto lo que va a implicar como principal cambio al mundo del derecho es que a partir de aquí la cuestión de las leyes o de las normas toman una redimensión porque ya se basan o se deberían de basar en la voluntad popular a través de las asambleas o los congresos. Y ese gran cambio de dónde se encontraba la fuente del poder, o sea, no es lo mismo encontrar la fuente del poder en Dios que encontrarla en la
legitimidad de la sangre, muchas veces estos dos criterios íntimamente ligados, que encontrarla con base en la ciudadanía y las personas que habitan un territorio determinado y que acuerdan a través de sus representantes someterse a ciertas normas que van a regir la conducta social. Y entonces el gran cambio es que a partir de aquí, quienes se van a venir a someter por primera vez, digamos, ya con este nuevo paradigma, van a ser las autoridades. Y es el nacimiento moderno del principio de legalidad, el cual quizá hay algunas manifestaciones previas, claramente, pero lo cierto es que ahí donde antes del Estado moderno existían normas, pues si al rey no le gustaba la cambiaba y listo, ¿no? Entonces, el principio de legalidad hasta cierto punto antes del Estado moderno es una cosa irrelevante. Y piensen que en efecto existía para el derecho público, hay algunos antecedentes, los impositivos, que se pueden ir a la Magna Carta en 1200 en Inglaterra, ya la existencia de impuestos establecidos en ley, ¿no? Entonces, insisto, no es que no existan estos antecedentes, sino hay un cambio sistémico que permite entenderlo con otro alcance y ya llegar a la formulación más moderna del principio de legalidad de que las autoridades solamente pueden hacer lo que tienen expresamente autorizado. Bueno, entonces ese es un primer cambio. Y el segundo cambio que nos impacta directamente al derecho administrativo, pues es que en el Estado monárquico, claro que existen instancias de autoridad variadas, pero pues principalmente lo que tenemos son reyes, reinas, en algunos casos asambleas legislativas, y obviamente hay función judicial, ¿no? Función jurisdiccional, jueces. Y el problema es que ambos están fuertemente supeditados a esto, ¿no? Piensen que por eso las sentencias se emitían en nombre del rey, todavía eso lo pueden ver, si no me mal recuerdo, en España, todavía se emiten en nombre del rey. Es una especie de lo que se llama la justicia delegada. Y el cambio de estados, pues claramente lo que genera es la desaparición de ¿no? Y el fortalecimiento de porque insisto, va a aparecer la parte de la soberanía a través del pueblo representada por las personas que integran las asambleas. Y entonces, la discusión que se tenía en el momento histórico en el que se da este quiebre es, bueno, lo principal va a ser la asamblea y las leyes, y va a haber jueces que resuelvan los problemas que se den entre la ciudadanía. Pero ¿quién va a hacer toda la chamba que le corresponde al gobierno? ¿No? Ese es, ¿qué va a pasar ahora que no tenemos rey? ¿Va a ser el Congreso el que se encargue de hacer esto? ¿Van a ser los jueces? Claramente no. Y lo que se necesita es la aparición de una nueva estructura que se encargue de hacer lo que normalmente hacía el rey. También ya, insisto, bajo un nuevo enfoque de servir a la ciudadanía y al pueblo y entender a la administración pública como un ejecutor de las leyes que están expedidas por el pueblo. Y entonces, lo que aparece es la administración pública. Y bueno, de aquí obviamente en el lapso que va entre 1776, 1780 y lo que sea, y los 1800, pues hay varias ideas de cómo integrar esta administración pública abajo del poder ejecutivo. Pero ¿cuál es la idea relevante de esto? Se dice que el derecho administrativo nace aquí porque en efecto es la primera vez que va a aparecer sistematizada la función pública correspondiente a la administración pública. Y se va a poder realizar un estudio formal, material de esta actividad que ya se encuentra por primera vez sometida al derecho. Y por eso se habla del nacimiento del derecho administrativo en este punto. Pero ¿saben qué?
es bien importante entender que la administración pública lo que fue es, en su origen, la heredera natural del rey. Y entre otras cosas, se traen muchos de los poderes que se encontraban aquí, se asignaron naturalmente a la administración pública, sin controvertir nada. La presunción de legalidad de los actos administrativos viene de ahí. El cobro de cuotas de peaje por usar caminos públicos viene de ahí. Obviamente la facultad impositiva ya venía de ahí. Insisto, bueno, venía asignada la creación de las normas al Congreso, ¿no? Pero a la ley. Pero son una serie de facultades creadas en un régimen anterior y que lo más común y natural que se le hizo a la gente que estuvo discutiendo sobre cómo armonizar esto fue reconocerle esas facultades que tenía. Acá viene la falta de control judicial. O al menos el control por parte del Poder Judicial. Eso se ve mucho en el modelo francés, que además es el que nos termina impactando en México, por más que haya mucha gente que diga que nosotros pertenecemos a un sistema judicialista conforme al sistema estadounidense. Claro que no, pues siempre fuimos muy cargados por el modelo francés, con una mezcla y extraña con el juicio de amparo, pero bueno, eso son otras cosas. Entonces, ¿qué es lo relevante de esta parte histórica? Bueno, que es bien común que los autores, inclusive, por ejemplo, nuestra Suprema Corte, sostengan que hay cosas que son inherentes a la administración pública. Esa presunción de legalidad, la ejecutividad de los actos administrativos, etc. Dicen, es que es propio de la actividad de la administración pública. Y claro que no. Simplemente ahí estaba siempre y a nadie se le ocurrió controvertirlo. Tampoco estoy diciendo que nadie lo controvierta, pero es como muy natural pensar en que, pues sí, a lo que había funciona, permite que se actúe, pues ¿por qué no seguirle? ¿No? Y entonces cuando, insisto, el año 2000, no, de hecho fue este año 2021, la Corte entró a analizar la constitucionalidad de la ley de asentamientos humanos en el Estado de Nuevo León en relación a la Ley General de Asentamientos Humanos, una ley expedida por el Congreso Federal. Y declaró la inconstitucionalidad de varias normas de la Ley General de Asentamientos Humanos porque consideraron que violaba los poderes propios de la administración pública, sobre todo en cuanto exigía que para ciertos casos el municipio tenía que acudir ante un juez para lograr la aplicación de sanciones a particulares. Y ahí en el debate hay varios argumentos respecto a que eso viola la división de poderes, pero que además es contrario a ciertos principios del derecho administrativo. Bueno, esos principios no se encuentran en ninguna parte de la Constitución, esa ejecutividad propia, esa posibilidad de que se presuman legales los actos y que por lo tanto sean autoejecutables, lo que se llama la autotutela administrativa. No tienen otra cosa de fundamento que el fundamento histórico. Obviamente hay leyes que reconocen esa autotutela administrativa y la ejecutividad de los actos administrativos, pero en la Constitución no hay nada de esto. Y no hay otra cosa más que un momento histórico que es lo que nos lo trae para acá. Y el error de esto está en pensar que no se puede cambiar el modelo. O sea, realmente lo que hay ahí es nuestra incapacidad para pensar otras formas de solucionar el problema. Como que nos cuesta mucho trabajo pensar que la administración pública tuviera que estar acudiendo a los tribunales a solicitar ciertas ejecuciones. Pero durante un tiempo, en Inglaterra, la administración pública no podía ejecutar por sí misma actos administrativos, al menos no forzosamente, en contra de la voluntad de los ciudadanos. Te toca la puerta, te dice, oye, hay que hacer esto, le dices que no, y entonces la administración pública tiene que ir a los jueces a solicitar la ejecución. Esto ha cambiado y ya tiene varios matices, obviamente, en los últimos años. Han pasado muchas cosas en estos años, pero ahí hay un modelo que funciona distinto al nuestro. ¿Qué nos cuesta trabajo pensar y controvertir que eso que sostenemos que es propio del derecho administrativo realmente pudiera ser de otra forma? Yo pensaría que este es el punto de partida de un derecho administrativo que se va a estudiar y que es importante que cuando nos acerquemos a él entendamos que esto que se dice que
nació ahí y que hay cosas que son inherentes a la administración pública y el derecho administrativo, entender que no, que se puede construir de otra forma y lo único que lo justifica o lo único que lo explica son razones históricas. Y entonces vale la pena ir a la historia para pensar qué hay de corregir de ese modelo en la actualidad. Espero que les haya gustado y por favor déjenme sus comentarios en el video y nos vemos la próxima semana.